Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como pueden ver por el título que les ha llamado la atención, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, suspiros y sobre todo mucha intriga en el mundo del entretenimiento. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, dos estrellas que han conquistado corazones y ahora vamos a desvelar algunas palabras, algunas anécdotas, que quizás te sorprendan, que te hagan ver su relación, su historia, bajo una luz completamente nueva. Si aún no lo han hecho y si disfrutan de este tipo de contenido que los acerca a sus celebridades favoritas, les invito a que pulsen ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Así que abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Hablemos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Para quienes no los conozcan, imaginen a dos de los actores turcos más carismáticos y exitosos de los últimos tiempos. Can con esa presencia magnética y esa sonrisa que desarma, y Mehmet, con su talento desbordante y su belleza natural. Se conocieron en el set de la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, eléctrica. No era solo actuación, era algo más. Sus miradas se encontraban, sus diálogos fluían con una naturalidad que te hacía creer en cada palabra, en cada gesto. El público obviamente se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, de la historia de amor entre Kandibit y Sanemein. Pero lo que empezó como una ficción, rápidamente traspasó las barreras del estudio de grabación. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, alimentados por sus interacciones en redes sociales, por sus apariciones juntos en eventos, por esos momentos capturados por los paparazzi que confirmaban, para muchos, una conexión muy real. Y aquí es donde empiezan las sorpresas, las palabras que quizás no esperaban escuchar. Al principio, ambos actores se mostraban cautelosos, esquivos ante las preguntas sobre su relación. Era el típico "somos solo amigos" o "nos llevamos muy bien, somos compañeros". Y es normal, la prensa del corazón puede ser implacable, y la privacidad de los actores es algo valioso. Sin embargo, hubo un momento clave, unas declaraciones que marcaron un antes y un después. Recuerdo una entrevista en la que Can Yaman, con esa franqueza que lo caracteriza, habló sobre la intensidad de trabajar con Mehmet. No se limitó a decir que era una buena compañera, no. Usó palabras como conexión profunda, alma gemela en el set. Imaginen el impacto. Estas no son palabras que se lancen a la ligera en el mundo del espectáculo, especialmente cuando la relación aún se mantenía en un terreno de especulación. Fue como si de repente se hubiera abierto una puerta que antes estaba entrecerrada, permitiéndonos vislumbrar la magnitud de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Y no fue solo él. Mehmet Özdemir, a su manera, también dejó entrever esa complicidad especial. En varias ocasiones, se refirió a Can como alguien que entendía su mundo, que la apoyaba, que la hacía reír. Habló de la magia que sentía al trabajar con él, de la confianza que se habían construido mutuamente. Estas son palabras que, aunque más sutiles, confirman la misma narrativa. No se trataba solo de talento actoral, sino de una sintonía que iba más allá de las cámaras. Y es fascinante cómo estas pequeñas palabras de sorpresa salieron a la luz, alimentando la fantasía de sus seguidores y creando un aura de misterio y romance alrededor de ellos. Pero la cosa no se detiene ahí. Hubo momentos, gestos, que también sorprendieron. Piensen en las ocasiones en las que se les vio juntos fuera de los compromisos profesionales. Paseos, cenas, escapadas que, aunque intentaban ser discretas, siempre acababan saliendo a la luz. Y en esas imágenes, en esos vídeos, se percibía una cercanía, una complicidad que iba más allá de la amistad. Las risas compartidas, las miradas cómplices, las manos que se rozaban, todo eso hablaba un idioma propio, un lenguaje que los fans entendían perfectamente. Una de las anécdotas que más resonaron, y que se convirtió en palabra de sorpresa para muchos, fue cuando Can dedicó unas palabras muy emotivas a Mehmet en un evento. No fue un agradecimiento genérico. Fue un reconocimiento a su talento, a su persona, y a la importancia que ella había tenido en su vida profesional y, se intuye, también personal. Habló de cómo ella lo inspiraba, de cómo juntos creaban algo especial en cada escena. Estas son declaraciones que te sacan de la rutina, que te hacen pensar, wow, esto va en serio.
Y es que para muchos la relación entre Khan y Demet se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno, donde el amor surgía en el set de rodaje y conquistaba al mundo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. Los actores son profesionales que viven de crear personajes, de contar historias. Sin embargo, cuando la química es tan fuerte, cuando las declaraciones son tan significativas, es difícil no sentir que hay algo más. Y las palabras que te sorprenderán de Khan y Demet nos dan esa pista, esa ventana a lo que podría ser una relación genuina y profunda. Además, pensemos en la repercusión que tuvo su relación en la industria. El éxito de Erkenci-Kuş fue monumental, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química entre sus protagonistas. Los productores, los directores, todos vieron el potencial de esa conexión, y eso se tradujo en más oportunidades, en más proyectos juntos o inspirados por esa dupla. Las palabras de reconocimiento mutuo, las declaraciones de admiración, no solo eran bonitas de escuchar, sino que también tenían un impacto tangible en sus carreras. Quizás otro punto que sorprendió a muchos fue la forma en que ambos gestionaron su exposición mediática. A pesar de la presión y de los constantes rumores, intentaron mantener un cierto equilibrio, mostrando lo que querían mostrar, sin ceder por completo a la vorágine de la prensa. Y esas apariciones públicas conjuntas, esas fotos que se filtraban, esas entrevistas llenas de dobles sentidos, se convirtieron en verdaderos tesoros para sus fans, en palabras visuales que confirmaban sus sospechas. Ahora analicemos por un momento la posibilidad de que todo fuera una estrategia de marketing. Es una pregunta que siempre surge en Hollywood y en la industria del entretenimiento. ¿Fue todo calculado? ¿Las palabras, los gestos, las apariciones? Honestamente creo que hay una chispa genuina en lo que se percibía entre Khan y Demet. La intensidad de la conexión en pantalla, la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas, la manera en que sus miradas se encontraban, eso, para mí, es difícil de fingir. Y las palabras de sorpresa que hemos mencionado, esas declaraciones que iban más allá de lo profesional, sugieren una conexión auténtica. Pero lo bonito de estas historias es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad de que sea un poco de todo. Que sí, que había química real, que había atracción, pero que también supieron cómo manejar esa situación para potenciar sus carreras. Al final del día, son profesionales. Y las palabras que salieron de sus bocas, tanto las directas como las más sutiles, jugaron un papel crucial en la narrativa que se construyó a su alrededor. Y es que el lenguaje, tanto el hablado como el no hablado, es poderoso. Las palabras pueden construir puentes o levantar muros. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, sus palabras, sus gestos construyeron un puente de admiración y romance hacia el público. Crearon una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Y esas frases que salieron de ellos, que hicieron que los fans se emocionaran, que suspiraran, que especularan, son las que hemos intentado desgranar hoy. Pensemos en la influencia de un actor. No solo interpretan un papel, sino que proyectan una imagen, una personalidad. Y cuando esa personalidad se combina con otra igual de carismática, la magia ocurre. Las palabras que ellos compartieron, las anécdotas que salieron a la luz, no solo informaron, sino que también inspiraron. Inspiraron a fans a creer en el amor en el lugar menos esperado, a creer en la conexión genuina entre dos personas. Y para cerrar este capítulo de hoy, quiero reiterar la idea principal. Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas excepcionales. Su trabajo en Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable y la química que mostraron en pantalla se trasladó, de una manera u otra, a la vida real. Las palabras que hemos compartido, las declaraciones que han salido a la luz, son solo una pequeña muestra de esa conexión que tanto intrigó al público. Son esas frases que nos hicieron decir, vaya. No me esperaba esto y que confirmaron para muchos que entre ellos había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando estas palabras que te sorprenderán de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la intensidad de su conexión, las declaraciones que marcaron un antes y un después, y la forma en que su historia cautivó a millones. Ha sido un viaje lleno de intriga, romance y sobre todo, de admiración por estos dos talentosos actores. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hubo alguna declaración o anécdota de Can y Demet que los haya sorprendido especialmente?
Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.